La historia comienza con un archivo que no existe. Ni en el registro civil, ni en los archivos penitenciarios, ni en la prensa de la época. Un expediente fantasma que, según quienes lo han visto, estaba guardado en una carpeta negra, sin rótulo, con las esquinas deshilachadas y un olor a humedad que impregnaba las manos de quien lo tocaba. Dentro había fotografías borrosas, páginas mecanografiadas con tinta ya desvanecida y recortes de periódicos que nunca fueron publicados. En todas las imágenes aparecía la misma figura, una mujer de mediana edad, siempre vestida de luto, el rostro oculto bajo el ala de un sombrero y las manos cubiertas con guantes oscuros. Los investigadores la conocían con un nombre que parecía más un título que una identidad: la Dama de la Oscuridad. Su rastro más antiguo conocido se remonta a Zacatecas, 1940. En esa década, la ciudad vivía un clima extraño. No era todo el sosiego polvoriento de los pueblos pequeños, pero tampoco el bullicio de las grandes capitales. Las calles empedradas resonaban con pasos solitarios al caer la noche, y las lámparas de gas arrojaban una luz débil, como si dudaran de su función. Fue en ese ambiente de penumbra donde comenzaron las primeras desapariciones vinculadas a su presencia. No eran desapariciones repentinas ni violentas. Las personas simplemente dejaban de estar. No había testigos, no había gritos, no había desorden. Solo un vacío. Lo que diferenciaba estos casos de otros misterios de la época era el detalle que los unía. En todos, alguien recordaba haber visto, poco antes de la desaparición, a una mujer sentada sola en un banco de estación, o de pie bajo la sombra de una cornisa, con una pequeña caja de madera y una bolsa de tela. A veces miraba el suelo, otras un cuaderno que mantenía en su regazo. No hablaba con nadie, no pedía nada, y aún así, quien cruzaba su mirada decía sentir una especie de descarga fría que les recorría la columna. Un antiguo trabajador ferroviario, entrevistado años después, juró que la había visto subir a un tren vacío cerca de medianoche. «No escuché sus pasos en el andén», dijo, «como si no pesara nada». Lo más perturbador fue que, según los registros de la línea, ningún tren había pasado por allí en esa hora. El hombre, con los años, dejó de hablar del tema, pero confesó en privado que, durante semanas después de aquel encuentro, soñaba con el sonido rítmico de un lápiz raspando papel, siempre en la oscuridad, siempre con su nombre al final de la página. La policía, por su parte, nunca reconoció públicamente una investigación sobre ella. Algunos agentes admitieron, de manera extraoficial, que cualquier intento por seguir su pista terminaba en silencio abrupto. Testigos dispuestos a declarar cambiaban de parecer o se marchaban sin dejar dirección. Documentos que parecían importantes desaparecían de los archivos sin dejar señal de haber estado allí. El nombre de Guadalupe Bejarano comenzó a circular en susurros, pero no como un hecho, sino como un rumor insidioso. Para algunos, era una mujer que huía de un pasado criminal. Para otros, una figura ligada a viejas sociedades secretas, capaz de moverse entre ciudades sin ser registrada. Y para unos pocos, era algo más. Una presencia que no envejecía, que viajaba sin destino y que, donde aparecía, la vida de alguien, o de varios, se apagaba sin ruido. Y así, en un país que ya había aprendido a convivir con el silencio de las autoridades y con las muertes inexplicadas, la Dama de la Oscuridad se convirtió en un secreto a medias, una historia que todos decían conocer, pero que nadie se atrevía a contar completa. Un relato que no empieza ni termina, sino que se arrastra, como un tren fantasma, en los márgenes de la memoria colectiva. Antes de que el nombre de Guadalupe Bejarano apareciera en los susurros de Zacatecas, hubo fragmentos de su presencia esparcidos en otros rincones de México. Rastrearlos es como seguir un hilo roto. Cada tramo existe, pero nunca en el orden que uno espera. En los archivos parroquiales de Aguascalientes hay un registro de bautismo fechado en 1901, con ese nombre,
pero la edad anotada no coincide con ninguna de las fotografías posteriores. En un censo de 1910 en San Luis Potosí, figura una viuda llamada Guadalupe Bejarano, propietaria de una pequeña pensión para viajeros. Después de ese año, su nombre desaparece de los documentos oficiales. La década de 1920 en México fue un tiempo convulso, marcado por revueltas, por la lenta recuperación de la revolución y por la migración hacia las zonas mineras y ferroviarias. Entre esos desplazamientos hay constancia oral, nunca escrita, de una mujer que viajaba siempre de noche, tomando trenes en horarios marginales, pagando en efectivo con monedas antiguas que los cobradores rara vez veían en circulación. No se quedaba más de 2 o 3 días en un lugar. Siempre vestida de negro, siempre con guantes. En la región minera de Fresnillo, un capataz recordaba que, en 1924, un joven peón desapareció después de recibir una carta de una mujer desconocida. El papel tenía un aroma dulzón, persistente, y en el sobre estaba escrita una sola palabra: presente. Días después, en la plaza del pueblo, vieron a una mujer solitaria con un sombrero de ala ancha sentada junto a la fuente. No hablaba con nadie, pero anotaba algo en un cuaderno. Nadie se acercó. Los rumores comenzaron a adoptar una forma. No se trataba de una delincuente común ni de una viuda errante, sino de alguien que elegía a ciertas personas. No robaba, no dejaba rastros de violencia, pero tras su paso, alguien desaparecía. Los pueblos pequeños aprendieron a reconocer señales: el olor a miel vieja en las calles, el sonido de pasos lentos en la madrugada y, sobre todo, el silencio, súbito, en una conversación cuando su silueta cruzaba la plaza. En 1932, una enfermera de un hospital en León aseguró que una mujer con esas mismas características ingresó para visitar a un paciente. No llevaba documentos y dijo que no era pariente, pero el enfermo, un hombre joven con una fiebre persistente, la recibió como si la conociera. La enfermera, que observaba desde la puerta, recordó que la visitante sacó un cuaderno y comenzó a escribir, mientras el paciente la miraba sin decir palabra. A la mañana siguiente, el hombre estaba muerto, y en la mesa de noche quedaba una flor seca junto a una hoja doblada, con su nombre escrito. Para cuando Guadalupe Bejarano llegó a Zacatecas, en 1940, la leyenda ya viajaba por delante de ella. Nadie sabía de dónde venía, pero todos intuían que su estancia no sería larga, y que su partida dejaría un hueco que nadie se atrevería a nombrar. Aquella ciudad, con sus calles empedradas y sus muros antiguos, estaba a punto de recibirla como se recibe a una tormenta anunciada, con puertas cerradas, luces apagadas y una tensa espera que solo podía terminar en silencio. La noche en que Guadalupe Bejarano llegó a Zacatecas no hay registro oficial, pero sí un rastro tenue en la memoria de algunos ancianos que aún lo cuentan en voz baja. Era un invierno frío, con una neblina densa que se colaba por las rendijas de las ventanas y convertía a las calles en pasillos sin final. Un tren nocturno, casi vacío, se detuvo en la estación. No figuraba en los horarios habituales. Del Simbesetus último vagón descendió una mujer vestida de negro, con un sombrero ladeado que ocultaba su rostro. Llevaba una pequeña maleta de cuero, gastada pero bien cuidada, y un paquete envuelto en tela que sostenía con ambas manos como si fuera algo frágil. Un mozo de equipajes, que estaba por cerrar el andén, recordó que la mujer no le pidió ayuda, pero que su andar era tan silencioso que se sintió obligado a seguirla con la mirada. No escuchó el sonido de sus pasos sobre la piedra húmeda. La vio cruzar el vestíbulo, detenerse frente a un mapa ferroviario y mirarlo durante largos segundos sin mover un músculo antes de salir por la puerta principal. Afuera, la niebla la engulló por completo. Durante los días siguientes, algunos comerciantes del centro dijeron haberla visto. No compraba nada más que papel, tinta y, en una ocasión, una caja de alfileres.
Nunca pedía rebaja ni regateaba. Pagaba con monedas antiguas que muchos dudaban en aceptar. A veces se sentaba en una banca de la plaza de armas y escribía durante horas. Quien se atrevía a acercarse para ver lo que anotaba, no podía distinguir las palabras. La caligrafía era pequeña, apretada, como si estuviera hecha para no ser leída. La primera desaparición ocurrió al tercer día de su llegada. Un hombre, de mediana edad, empleado en una imprenta local, no se presentó a trabajar. Su esposa dijo que la última vez que lo vio fue al salir de casa, después de recibir una carta que había encontrado bajo la puerta. En el sobre sin remitente solo estaba escrita una palabra: anochecer. Nadie más supo de él. Lo inquietante no fue solo la ausencia del hombre, sino lo que ocurrió después. Según la vecina de enfrente, esa misma tarde vio a Guadalupe Bejarano asomada a la ventana de la casa vacía. No parecía buscar nada. Solo permanecía inmóvil, mirando hacia adentro, como si estuviera memorizando cada rincón. Cuando la vecina parpadeó, la mujer ya no estaba. Las autoridades no relacionaron ambos hechos. En esos años, las desapariciones se atribuían a viajes repentinos, problemas de deudas o ajustes de cuentas silenciosos. Pero hubo quien empezó a notar un patrón. En cada barrio donde aparecía la dama de la oscuridad, alguien se desvanecía de la rutina, dejando su casa intacta, sus pertenencias en orden y ninguna pista para seguir. El aire de Zacatecas comenzó a cambiar. Las conversaciones en las plazas se acortaban. Los niños eran llamados a casa antes del anochecer. La figura de la mujer vestida de negro se convirtió en una presencia que nadie quería reconocer, pero que todos sentían. Y, como si el miedo fuera un perfume que ella pudiera oler, parecía saber exactamente cuándo alguien hablaba de ella. El invierno de 1940 se alargó en Zacatecas con una frialdad que parecía haberse filtrado desde el interior de los muros. Las calles empedradas, normalmente llenas de pregoneros y comerciantes, fueron quedando vacías mucho antes de que el sol se ocultara. Los relojes de las casas se ajustaban para que las puertas se cerraran antes de la última campanada de las 7. Nadie decía abiertamente el motivo, pero todos lo sabían. La dama de la oscuridad se movía por la ciudad y cada semana alguien dejaba de estar. Las desapariciones se acumulaban sin dejar rastro. No eran actos violentos, no había muebles desordenados, ni signos de lucha. Simplemente, personas que un día se levantaban, realizaban sus tareas cotidianas y en algún punto invisible de la jornada se desvanecían. Un carnicero que fue visto descargando su mercancía por la mañana nunca volvió a abrir su local. Una costurera que trabajaba en la calle del Ángel dejó sobre la mesa un vestido a medio terminar. La aguja quedó clavada en la tela, como si hubiera sido interrumpida a mitad de una puntada. Los rumores decían que antes de cada desaparición se percibía un aroma sutil y dulce, semejante al de la miel antigua mezclada con flores secas. Un olor que no provenía de las cocinas ni de los mercados, y que, de alguna manera, permanecía en el aire durante horas, como una sombra olfativa. Algunos juraban que lo habían sentido incluso dentro de sus casas, aunque no supieran cómo había entrado. En el barrio de San Juan de Dios, un grupo de vecinos se organizó para vigilar las calles. Colocaron lámparas de aceite en cada esquina y patrullaban en parejas. Sin embargo, la noche en que un joven aprendiz de zapatero desapareció, ninguno de los vigilantes dijo haber visto nada fuera de lo normal. Solo uno de ellos, un hombre mayor con problemas de visión, declaró que en un instante fugaz creyó ver una figura oscura al final de la calle, pero no estaba segura de si era real o una ilusión provocada por la neblina y el cansancio. La presencia de la mujer vestida de negro empezó a filtrarse en las conversaciones privadas. En las casas, las familias hablaban de ella en susurros, convencidas de que nombrarla en voz alta podía atraer su atención. La ciudad comenzó a adoptar costumbres extrañas. Se colocaban ramitos de ruda en las ventanas, se pintaban símbolos en las puertas
y algunos padres enseñaban a sus hijos a no aceptar cartas ni paquetes de desconocidos. Sin embargo, esas precauciones parecían inútiles, porque la dama de la oscuridad no entraba en las vidas de sus víctimas pidiendo permiso. Nadie sabía cómo elegía, pero una vez que su sombra caía sobre alguien, el desenlace parecía inevitable. Y con cada nueva desaparición, el silencio de la ciudad se volvía más espeso, más sofocante, como si toda Zacatecas estuviera esperando su turno para ser llamada por ese nombre que nadie conocía, hasta que lo veía escrito, en tinta negra, sobre un papel amarillento. El caso de Mariano Ortega quedó registrado en un cuaderno policial de tapas de cuero que aún permanece, amarillento y quebradizo, en un archivo olvidado. Era un hombre de 42 años, dueño de una pequeña tienda de abarrotes en la Callejón del Clavel. No tenía enemigos conocidos, llevaba una vida ordenada y meticulosa, y jamás salía de la ciudad. Sus vecinos lo describían como alguien que abría la tienda a las 6 en punto de la mañana y la cerraba a las 8 de la noche, siempre siguiendo la misma rutina. El 17 de febrero de 1940, Mariano fue visto por última vez al mediodía, recibiendo un paquete envuelto en papel marrón. Nadie vio quién lo entregó. El objeto estaba simplemente sobre el mostrador cuando él regresó del almacén tras reponer botellas de aceite. Al abrirlo, encontró un sobre y, dentro de este, una nota breve con 2 palabras: mañana noche. No había firma. Junto a la nota, un pequeño frasco de vidrio sellado con cera roja que contenía un polvo finísimo de color grisáceo. Esa noche, Mariano no cerró la tienda a la hora habitual. Un cliente ocasional afirmó que lo vio de pie, tras el mostrador, mirando fijamente el frasco como si no pudiera apartar la vista. Tenía la expresión rígida y no respondió cuando le hablaron. A la mañana siguiente, la puerta del local estaba entreabierta. El mostrador estaba en orden, la caja con la recaudación intacta, y en el suelo, frente a la trastienda, yacía el frasco roto, el polvo esparcido en un círculo perfecto. Nunca encontraron el cuerpo de Mariano. Las autoridades asumieron que se había marchado voluntariamente o que había sufrido un accidente fuera de la ciudad, aunque no hubo testigos que lo vieran salir. El único detalle que quedó fuera de toda explicación fue el testimonio de la señora Felipa, una anciana que vivía frente a la tienda. Ella aseguró que, cerca de la medianoche, vio a una mujer vestida de negro salir del local y caminar lentamente hacia el final de la callejón, donde la niebla era más espesa. En su mano llevaba algo envuelto en tela. A la mañana siguiente, la anciana encontró sobre el alféizar de su ventana una flor seca y una moneda antigua de plata. Jamás supo quién la había dejado. Con el caso de Mariano, los rumores dejaron de ser simples susurros y se convirtieron en un miedo sólido. Algunos empezaron a relacionar las desapariciones con objetos que aparecían sin explicación. Cartas, frascos, flores secas, monedas, todos, de algún modo, vinculados a la mujer que ya nadie se atrevía a nombrar. Y mientras la ciudad trataba de convencerse de que aquello no era más que una sucesión de desgracias aisladas, la sensación de que alguien, o algo, estaba seleccionando cuidadosamente a sus próximas víctimas se volvió imposible de ignorar. El 3 de marzo de 1940 llegó a Zacatecas un hombre que no pertenecía a la ciudad ni a sus rutinas silenciosas. Se llamaba Jacinto Varela, reportero de un periódico de Aguascalientes, enviado para cubrir lo que él creía que era una exageración alimentada por la superstición. La redacción había recibido cartas anónimas que hablaban de desapariciones, de una mujer vestida de negro y de un ambiente de temor que había paralizado la vida nocturna. Sus editores pensaban que sería un buen artículo sensacionalista para las páginas centrales. Jacinto bajó del tren con un cuaderno en el bolsillo interior del abrigo y un cigarrillo sin encender entre los labios. Lo primero que notó fue la ausencia de ruido. No era el silencio natural de un pueblo al amanecer, sino algo más denso, más contenido,
como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Caminó hasta una pensión cercana a la plaza de armas, regentada por un matrimonio mayor que apenas le dio la bienvenida. Cuando les preguntó si conocían los rumores, el dueño evitó mirarlo directamente y dijo que no sabía nada. La mujer, en cambio, le hizo un gesto sutil para que bajara la voz. Durante los 2 primeros días, Jacinto recorrió las calles y tomó notas. Encontró comercios cerrados sin motivo aparente, casas con ventanas cubiertas por telas oscuras y miradas que se apartaban en cuanto él se acercaba. En un pequeño café del barrio del Refugio, logró que un joven dependiente hablara. Le contó que antes de cada desaparición siempre había señales: un paquete sin remitente, un objeto extraño dejado en la puerta o un papel con una sola palabra. Ninguno de esos mensajes era entregado en persona, simplemente aparecían. La noche del 5 de marzo, Jacinto fue testigo de algo que no pudo explicar. Caminaba por la Callejón del Ángel, tomando notas sobre la disposición de las casas, cuando vio a lo lejos una figura inmóvil bajo una farola. Era una mujer alta, delgada, vestida de negro, con un sombrero que le ocultaba el rostro. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Jacinto avanzó unos pasos, pero un repentino escalofrío le recorrió la espalda. En un parpadeo, la farola titiló y la figura ya no estaba. A la mañana siguiente, la ciudad estaba revuelta. Un joven carpintero del barrio de Mexicapan había desaparecido durante la noche. Sobre el banco de trabajo de su taller, encontraron una nota con tinta oscura que decía medianoche. Junto a la nota, un clavo oxidado, cuidadosamente colocado en el centro de una tabla de madera. Jacinto comenzó a creer que aquello no era un invento popular. Sus anotaciones se volvieron más detalladas, más obsesivas. Anotaba las calles, las horas, los nombres y empezó a trazar un mapa con los puntos exactos donde las desapariciones habían ocurrido. El patrón que emergía lo inquietó profundamente. Los lugares formaban un círculo imperfecto que rodeaba el centro histórico de la ciudad, y todos los puntos parecían acercarse, lenta y deliberadamente, hacia la plaza de armas. Jacinto pasó las siguientes noches revisando archivos parroquiales y expedientes polvorientos en la oficina municipal. El olor a papel envejecido y a tinta muerta impregnaba sus manos y su ropa, como si las páginas se aferraran a él. Lo que encontró lo dejó inquieto. Las desapariciones no eran un fenómeno reciente. Registros dispersos indicaban casos similares desde finales del siglo XIX, siempre descritos de manera vaga, como ausencias inexplicadas o abandono voluntario del domicilio, pero con detalles repetidos: la entrega de un objeto extraño y la aparición de una mujer vestida de negro vista en las inmediaciones. En un legajo fechado en 1891, halló una anotación en el margen que parecía casi un susurro escrito: no mirarla a los ojos, aunque te llame por tu nombre. El expediente relataba la desaparición de 3 hermanas que vivían en la calle de La Plata. La noche anterior a su ausencia, un desconocido había dejado una caja pequeña de madera en la ventana de la casa. La caja contenía un anillo de plata ennegrecida y una carta con una sola palabra: ahora. Las hermanas no volvieron a ser vistas. Otro caso, en 1912, describía cómo un juez local había encontrado sobre su escritorio un pañuelo bordado con hilos oscuros, formando un símbolo que nadie supo identificar. 2 días después, el juez fue hallado muerto en su despacho, sin signos de violencia, pero con el pañuelo aún en la mano, como si lo hubiera apretado en el momento de su último aliento. Cuanto más retrocedía en el tiempo, más evidente se hacía que estas desapariciones seguían un ciclo. Aparecían cada cierto número de años y siempre parecían intensificarse en periodos de agitación social o de incertidumbre económica. Sin embargo, nunca hubo un sospechoso formal, ni una prueba concreta, solo testimonios dispersos y, en ocasiones,
objetos que nadie quería guardar por temor a atraer aquello que los acompañaba. En un cuaderno parroquial de 1874 encontró la referencia más antigua y quizá la más inquietante. Decía que en 1900 la ciudad se hablaba de una mujer conocida únicamente como la visitante, que caminaba siempre al caer la tarde, tocando discretamente las puertas de ciertas casas. Nunca insistía. Si no le abrían, simplemente se alejaba. Pero si alguien le permitía entrar, esa casa quedaba marcada. Lo curioso era que los registros no decían qué sucedía después, solo que, semanas más tarde, el domicilio aparecía, cerrado y sellado desde dentro, y sus habitantes jamás eran encontrados. Jacinto cerró el cuaderno y sintió un frío que no venía del aire, sino de la certeza de que lo que estaba investigando no era una cadena de coincidencias, sino una línea continua que atravesaba generaciones, un hilo negro que seguía extendiéndose, acercándose, y que ahora parecía envolver a toda Zacatecas como una tela invisible y opresiva. El amanecer del 10 de marzo llegó cubierto de neblina espesa, con un aire metálico que se pegaba a la lengua. Jacinto despertó en su habitación de la pensión con la sensación de haber escuchado un golpe suave en la puerta durante la noche. No recordaba haber soñado, pero sentía un peso extraño en el pecho, como si algo se hubiera posado sobre él mientras dormía. Al levantarse, notó que, junto a la puerta, había un pequeño paquete envuelto en papel áspero, atado con un hilo negro. No había sonido en el pasillo. Dentro del paquete encontró un sobre cerrado con cera y junto a él una piedra lisa, del tamaño de una moneda, con una hendidura que formaba una línea recta. Rompió el sello con la punta de una pluma y desplegó la carta. No había más que una palabra escrita en tinta casi desvaída: pronto. Su primer impulso fue descartar aquello como una broma macabra, quizá de alguien que había notado su interés en las desapariciones. Pero la textura del papel, el olor dulzón y rancio de la tinta y el pulso irregular de las letras le hicieron sentir que no se trataba de algo reciente. El resto de la mañana la pasó sentado, sin escribir ni investigar, simplemente observando la piedra sobre la mesa, convencido de que la línea grabada no era una marca accidental. La repasó con los dedos. Estaba perfectamente recta, demasiado precisa para ser obra del azar. No entendía por qué, pero cada vez que la miraba, sentía que representaba una cuenta atrás. Esa tarde, al salir para recorrer el barrio de Mexicapán, notó que algunas personas lo observaban desde la distancia, como si ya supieran que había sido marcado. Una anciana vendedora de flores le ofreció, sin que él lo pidiera, un ramo de lirios secos. Cuando él trató de pagar, ella negó con la cabeza y le susurró: «No los tires. Cuando empiece, los va a necesitar». No le explicó más. La noche llegó con un viento inquieto que hacía crujir las maderas del edificio. Jacinto se quedó despierto hasta tarde, revisando sus notas a la luz de una lámpara de aceite. Poco antes de la medianoche, escuchó pasos en el pasillo, lentos y medidos, como si quien caminaba contara cada movimiento. Se levantó y abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, pero el olor de lirios secos era intenso, casi sofocante. En el suelo, frente a su puerta, había ahora una segunda piedra, idéntica a la anterior, pero con dos líneas grabadas, en paralelo. Jacinto colocó las dos piedras sobre la mesa, una junto a la otra. Las líneas grabadas parecían mirarlo, paralelas, exactas, como si fueran marcas de un calendario invisible. Pasó horas comparándolas con sus notas, revisando las fechas y lugares de cada desaparición documentada. Con creciente inquietud, notó que en varios casos, las víctimas habían recibido objetos en secuencia, cada uno con un número creciente de marcas o símbolos, nunca más de 7. Nadie llegaba a recibir la octava. El hallazgo lo perturbó más de lo que quería admitir. No podía ignorar la idea de que las piedras eran parte de ese mismo ritual,
que cada una marcaba un paso irreversible hacia algo de lo que no podría escapar. Esa noche intentó dormir con la lámpara encendida, pero la luz apenas lograba apartar la sensación de que algo lo observaba desde algún punto que no podía localizar. A la mañana siguiente, decidió visitar la casa abandonada de las tres hermanas desaparecidas en 1891, en la calle de La Plata. La estructura permanecía cerrada, pero el portón lateral, corroído por el tiempo, cedió con facilidad. El interior olía a polvo húmedo y a madera podrida. El silencio era tan completo que cada crujido bajo sus pasos parecía amplificado. Recorrió las habitaciones vacías, iluminando con una linterna el papel tapiz descascarado y los marcos de puertas hinchados por la humedad. En una de las paredes del segundo piso encontró algo que lo dejó inmóvil. Un dibujo rudimentario, hecho con carbón, representando una hilera de piedras, cada una con una cantidad distinta de líneas grabadas. La última piedra, en el extremo derecho, tenía 6 líneas, y junto a ella, una figura femenina sin rostro, de pie junto a lo que parecía ser una puerta cerrada. Antes de salir, notó un objeto pequeño sobre el alféizar de una ventana. Lo tomó sin pensar. Era una piedra idéntica a las suyas, pero con 3 líneas. No entendía cómo podía estar allí, esperándolo, como si hubiese sido colocada con antelación a su llegada. Sintió un impulso violento de arrojarla, pero sus dedos se negaron a soltarla. La guardó en el bolsillo, y el frío de su superficie le acompañó durante todo el camino de regreso. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, una certeza helada lo invadió. No estaba investigando un misterio ajeno. Estaba siguiendo un recorrido que alguien o algo había trazado para él desde el principio. Y cada piedra que recibía era un paso más hacia el final de ese trayecto. Los días siguientes transcurrieron con una tensión insoportable, cada uno marcado por la expectación de un nuevo hallazgo frente a su puerta. Jacinto empezó a contar las horas desde la llegada de la tercera piedra, y en ese conteo notó un patrón. Entre la primera y la segunda habían pasado exactamente 3 noches, y entre la segunda y la tercera, otras 3. En sus notas viejas, revisando casos de décadas anteriores, descubrió que las víctimas siempre recibían las marcas a intervalos fijos, como si alguien estuviera siguiendo un calendario secreto. El intervalo se repetía invariablemente, 3 noches entre cada entrega. La séptima piedra siempre llegaba en una fecha señalada por una coincidencia histórica, la noche del mismo día y mes en que, años atrás, se había registrado algún hecho de violencia o tragedia en Zacatecas. Esa última noche era, en todos los casos, el momento en que las personas desaparecían, sin testigos, sin rastro. Su investigación lo llevó a un hallazgo aún más perturbador. En un archivo parroquial olvidado, halló un libro de defunciones con una nota marginal escrita en letra apretada. Los que tienen 6 no ven el amanecer. No estaba firmada, pero el estilo coincidía con anotaciones del párroco Manuel de la Serna, muerto en 1882. La cuarta piedra llegó sin aviso, pero esta vez no fue dejada junto a la puerta. La encontró en el interior de su habitación, sobre la almohada, pese a que la puerta había permanecido cerrada con llave toda la noche. Tenía 4 líneas grabadas. El frío que desprendía era más intenso que el de las anteriores, como si hubiese estado guardada en un lugar sin aire ni luz durante mucho tiempo. Ese mismo día, Jacinto decidió visitar el cementerio viejo de Zacatecas, donde descansaban las víctimas más antiguas que había podido identificar. Al llegar, notó que varias lápidas estaban cubiertas de piedras pequeñas, todas con marcas. 1 línea, 2 líneas, hasta 6. No estaban alineadas de forma arbitraria, formaban círculos incompletos alrededor de ciertas tumbas. Cuando intentó tocar una de esas piedras, un perro callejero, de pelaje sucio y ojos vidriosos, apareció de la nada, gruñendo con un tono bajo y sostenido. El animal no se acercó, pero tampoco retrocedió.
Se limitó a vigilarlo, como si su función fuera impedir que alterara aquel orden. Jacinto retrocedió lentamente, sintiendo que, en el fondo, acababa de cruzar un límite que no debía. Esa noche soñó con una mujer alta, vestida de luto, de pie al pie de su cama. No tenía rostro, pero sí manos largas y delgadas que sostenían una séptima piedra que no le entregaba, solo le mostraba. Al despertar, estaba seguro de que el patrón de 3 noches continuaría sin importar lo que hiciera. El tiempo comenzó a disolverse para Jacinto. Entre cada piedra había 3 noches, pero esas noches se sentían cada vez más largas, como si el reloj redujera su ritmo a la mitad, estirando cada segundo hasta volverlo insoportable. El aire de la pensión se había vuelto más denso, cargado de un olor que él no podía identificar del todo. Mezcla de tierra húmeda y algo más. Algo que le recordaba a las salas de velación donde había trabajado fugazmente en su juventud. La quinta piedra apareció justo donde esperaba. En el 1960, umbral de su puerta, a la luz mortecina del amanecer. Esta vez, al tocarla, sintió un latido tenue, como el de un corazón diminuto, enterrado dentro de la roca. No supo si era una ilusión o si realmente aquella piedra estaba viva de alguna forma. La colocó junto a las otras, alineándolas, observando. La secuencia como quien mira un reloj que avanza hacia una hora marcada. Su escritura comenzó a volverse errática. En su cuaderno aparecían frases que no recordaba haber escrito, letras inclinadas, palabras repetidas. Ya viene, ya viene, ya viene. Las había escrito decenas de veces en la madrugada, sin conciencia de hacerlo. Cuando intentó arrancar esas páginas, descubrió que no podía. Sus manos temblaban, y un sentimiento irracional de pérdida lo detenía, como si destruirlas fuera borrar un registro esencial de algo que estaba ocurriendo. Los inquilinos de la pensión empezaron a evitarlo. La joven que antes le llevaba café, por las mañanas, ahora dejaba la bandeja en el suelo y se retiraba sin mirarlo. Una noche escuchó a 2 de ellos murmurar en el pasillo, mencionando su nombre y las piedras. Al abrir la puerta de golpe, no encontró a nadie, pero el olor a lirios secos volvió a llenarlo todo, más intenso que nunca. La sexta noche después de recibir la quinta piedra, el sueño de la mujer de luto regresó, pero esta vez ella estaba más cerca. Sentía su respiración fría sobre el rostro. En sus manos llevaba 2 piedras, una con 6 líneas y otra sin marcas. Cuando Jacinto intentó preguntar qué significaban, ella se inclinó hasta que el vacío de su rostro tocó el suyo. Despertó gritando, y su grito se perdió en el silencio del edificio. Al amanecer, en la mesa junto a su cama, estaba la sexta piedra. La tocó, y supo que el ciclo estaba casi completo. Le quedaban 3 noches. 3. Y ninguna de esas noches sería tranquila. La primera de las 3 noches cayó con una calma engañosa. Zacatecas parecía detenido en una postal de silencio, sin el murmullo lejano de carretas ni el ladrido aislado de perros. Jacinto cerró todas las ventanas. Dejó encendida una lámpara y se sentó junto a la mesa donde descansaban las 6 piedras. Las observaba como quien vigila a un enemigo que no parpadea. El aire de la habitación estaba más frío que el pasillo, y cada vez que respiraba sentía que algo invisible le robaba el calor desde dentro. En algún momento, creyó escuchar pasos en el patio. No eran apresurados ni pesados, sino rítmicos, espaciados, como si alguien caminara en círculos sobre la grava, repitiendo el mismo trayecto. El sonido duró horas, sin variar, hasta que un golpe seco resonó en la ventana. Al mirar, no vio a nadie, pero el cristal estaba empañado desde fuera, como si un aliento frío lo hubiese cubierto. La segunda noche fue peor. El olor a tierra removida se volvió insoportable, obligándolo a abrir una rendija de la ventana pese al frío. Desde la calle, creyó ver figuras quietas entre la niebla, siempre de espaldas, inmóviles. Cuando parpadeaba, desaparecían.
solo para reaparecer en otro punto, más cerca. A medianoche, oyó el tintineo metálico de una llave girando lentamente en la cerradura de su puerta. Se armó de valor para abrir de golpe, pero el pasillo estaba vacío, salvo por una línea de pequeñas piedras idénticas a las suyas, que se extendía hasta el final del corredor y se perdía en las escaleras. No, durmió. Pasó el resto de la noche escribiendo frenéticamente, tratando de describir cada detalle para no olvidar nada. Pero cuando revisó lo escrito al amanecer, las hojas estaban llenas de símbolos, líneas verticales agrupadas en secuencias, como las marcas de las piedras, dibujadas una y otra vez. La última noche llegó sin que el sol pareciera haber cumplido su recorrido completo. El cielo se tornó gris antes de lo habitual, y las sombras se alargaron en ángulos que no correspondían con la posición del sol. Jacinto sintió un peso en el pecho, una certeza absoluta de que, ocurriera lo que ocurriera, no saldría vivo del amanecer. Se sentó frente a las 6 piedras y esperó, el corazón marcando el compás con el que contaba los minutos. En algún momento después de la medianoche, la puerta de su habitación se abrió sola, con un chirrido lento y prolongado. En el umbral, de pie, estaba la mujer de luto. No tenía rostro, como siempre, pero esta vez en sus manos estaba la 7ª piedra. La colocó sobre la mesa, junto a las demás, y se quedó inmóvil, respirando un aire que parecía absorber la luz. Jacinto no recuerda haberse levantado, pero cuando parpadeó, ya no estaba en la pensión. Estaba de pie en un terreno baldío, rodeado por las mismas figuras que había visto en la niebla, todas de espaldas. El baldío estaba cubierto de una fina capa de polvo que se arremolinaba con cada exhalación de aquel viento seco, cargado de un olor que mezclaba cal quemada y sangre vieja. Las figuras de espaldas permanecían inmóviles, alineadas en un círculo incompleto. Sus ropas eran de distintas épocas. Algunos llevaban chaquetas militares deshilachadas de la Revolución, otros vestidos oscuros propios del siglo anterior, y unos pocos, prendas casi recientes. Ninguno se movía, pero todos parecían esperar. Jacinto miró a sus pies y encontró que el suelo estaba marcado con cientos de líneas, grabadas en la tierra como arañazos, repitiendo la misma secuencia que había visto en las piedras. Una línea, 2, 3, hasta 6, y luego un espacio vacío. Supo que ese espacio le pertenecía. La 7ª piedra, que aún tenía en sus manos, encajaba en aquel hueco invisible, como si siempre hubiera sido destinada para él. La mujer de luto apareció frente a él, sin atravesar el círculo. Estaba tan cerca que podía sentir la temperatura anormal de su presencia, un frío sin humedad, seco como el de una bodega abandonada. Levantó una mano y señaló el suelo, pidiéndole que colocara la piedra. Jacinto quiso hablar, pero su voz no salió. La lengua parecía pegada al paladar y su garganta estaba cerrada como si hubiera tragado arena. Cuando se inclinó para dejar la piedra, el círculo de figuras giró al unísono, revelando sus rostros. No eran desconocidos. Reconoció a los nombres que había leído en los registros parroquiales, a las víctimas de años pasados, incluso al párroco Manuel de la Serna. Todos tenían la misma mirada vacía, fija en él, y una piel pálida, casi translúcida, marcada con líneas finas que corrían desde la frente hasta el cuello. La 7ª piedra tocó el suelo y un sonido profundo, como un tambor golpeado bajo tierra, retumbó en todo el baldío. El polvo se levantó formando remolinos que ocultaron los rostros, pero no el murmullo que comenzó a escucharse. Un susurro repetido por todas las figuras. Una palabra que Jacinto no conocía, pero que comprendió de inmediato. Era su nombre. Lo repetían con una cadencia hipnótica, cada vez más fuerte, hasta que se volvió un rugido. El suelo se abrió bajo sus pies, no como una grieta súbita, sino como un hundimiento lento, inevitable,
que lo arrastraba hacia abajo. Mientras caía, vio que las piedras del círculo también se hundían, y las figuras daban un paso hacia adelante para cerrar el hueco que él dejaba. Comprendió, antes de que la oscuridad lo envolviera, que ese espacio vacío en la secuencia siempre estuvo reservado para él, y que ahora el ciclo estaba completo. La oscuridad no era ausencia de luz, sino una materia densa que se adhería a la piel y penetraba bajo las uñas, un peso que parecía multiplicar su cuerpo hasta volverlo inmóvil. Jacinto no sabía si estaba de pie, flotando o enterrado, pero sentía que el aire se espesaba en cada intento de respirar, como si lo obligara a absorber siglos enteros de polvo y silencio. Pronto comenzó a escuchar los pasos. No eran los suyos, eran demasiados, acercándose desde todas direcciones. El sonido no resonaba como en la superficie, sino que vibraba dentro de su cráneo, haciéndole doler las sienes. Entre esos pasos distinguió murmullos, frases cortas, apenas audibles, que parecían fragmentos de confesiones arrancadas en el último momento antes de morir. Palabras sobre deudas, traiciones, amores prohibidos, y todas terminaban con un suspiro seco, como si el aliento fuera arrebatado de golpe. A lo lejos, una luz tenue comenzó a formarse, pero no era blanca ni amarilla. Era un tono grisáceo, la luz de la madrugada antes de que el sol decida si saldrá. Esa claridad reveló que no estaba solo. A su alrededor, decenas de personas permanecían inmóviles, de pie, con los ojos cerrados. Sus cuerpos estaban alineados como pilares, cada uno con una piedra en la mano, marcada con secuencias diferentes. Cuando Jacinto se acercó a una de ellas, reconoció el rostro de un joven que había visto en una fotografía antigua de la parroquia, desaparecido en 1912. La mujer de luto apareció detrás de él, sin sonido previo, como si siempre hubiera estado allí. No lo tocó, pero al alzar la mano, Jacinto sintió que sus dedos se cerraban solos alrededor de algo frío. Miró y vio que ahora él también sostenía una piedra, sin marcas, completamente lisa. La comprendió sin necesidad de palabras. Su tarea no era escapar, sino esperar. Esperar al próximo. El lugar se transformó lentamente. Las figuras que lo rodeaban comenzaron a desvanecerse, absorbidas por la oscuridad densa, hasta que solo quedó él, en medio de un espacio sin horizonte. El suelo bajo sus pies ya no era tierra, sino una superficie pétrea y lisa, tan fría que le entumecía las piernas. En el silencio posterior, escuchó un sonido que reconoció de inmediato, el golpe seco de una piedra sobre madera. Era el mismo que había escuchado la primera noche, cuando todo comenzó. Comprendió que lo que para él había sido el final, para otro sería el principio, y que él, sin poder evitarlo, sería la mano invisible que dejaría la primera piedra. El verano de 1947, un hombre de mediana edad descendió del autobús en la plaza principal de Zacatecas. Llevaba una maleta de cuero agrietado, un sombrero claro y el rostro curtido por el sol de muchos caminos. Buscaba alojamiento y las pocas personas que lo vieron pasar desviaron la mirada como si hubieran reconocido en él algo que no debía ser nombrado. Nadie lo detuvo, nadie lo advirtió. El hombre se instaló en una pensión antigua al final de una calle estrecha, justo donde la piedra de la acera estaba más gastada. Su habitación era sencilla, pero desde la primera noche percibió un aroma extraño en el aire, una mezcla de polvo seco y cal que se intensificaba sin razón aparente. El dueño de la pensión le comentó con voz neutra que la mesa del rincón no debía moverse, pues ya estaba bien como estaba. El huésped no preguntó más. Esa misma madrugada, un golpe seco lo despertó. No era un ruido fuerte, pero sí preciso, como un mensaje dirigido solo a él. Se incorporó, encendió la lámpara y vio, sobre la mesa prohibida, una piedra lisa, perfectamente redonda, sin marcas visibles.
Al tomarla, sintió un frío agudo que se extendió desde la mano hasta el hombro, y por un instante creyó ver una sombra de mujer vestida de luto, observándolo desde el pasillo. No volvió a conciliar el sueño. A la mañana siguiente, paseó por el centro de la ciudad, intentando sacudirse la sensación extraña. Sin embargo, al regresar, encontró una segunda piedra junto a la primera. Nadie había entrado en la habitación. Esa noche, antes de dormir, notó un cambio imperceptible. Las paredes parecían más cercanas, el techo un poco más bajo, y un eco nuevo distorsionaba cualquier sonido. Mientras tanto, bajo tierra, en un lugar sin horizonte, una figura permanecía de pie, con los ojos cerrados y una piedra lisa en la mano. Esperaba. No había prisa. El ciclo era paciente, y cada paso, cada piedra, cada silencio, formaba parte de un orden más antiguo que la ciudad misma. El nuevo huésped, sin saberlo, ya caminaba por un sendero sin retorno. Y en alguna parte de la casa, en la hora más quieta de la noche, un murmullo empezó a pronunciar su nombre, repitiéndolo con una cadencia tan suave y constante que se confundía con el latido de su propio corazón.